todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Comenzamos un nuevo episodio de nuestro podcast para que ustedes puedan estudiar, comprender, conectar ideas y finalmente aprobar su examen teórico de conducción. Hoy nos corresponde revisar el tema las y los usuarios vulnerables. Así que para eso vamos a saludar a nuestro profe Anthony, que nos hará una introducción a este tema para tener primero una idea general. Profe Anthony, bienvenido. Gracias, David. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno. Bueno, aquí este tema nos dice que obviamente en las vías hay personas, obviamente, Perfecto. que las vías, el tránsito lo componemos Esos son los personas. usuarios, ¿cierto? Sí, Se refiere a los toda usuarios. la gente que usa no tan solo, digamos, lo más simple todavía la calle, sino que la vereda también. Exacto. Todos los espacios. O sea, lo que está fuera de mi casa. ¿Cierto? Exacto. Saliendo de mi casa ya estoy en las vías. La vía pública. Soy usuario. Exacto. No importa la edad que tenga, no importa si ando en vehículo o a pie, soy un usuario de la vía, ¿cierto? Exacto. Entonces, todos estamos propensos a sufrir siniestros, ¿cierto? Perfecto. Como conductor, como pasajero de Ajá. locomoción colectiva, como peatón, como ciclista. Todos estamos expuestos a sufrir un siniestro de tránsito, pero obviamente hay usuarios que son más vulnerables en el caso de verse envueltos en un siniestro de tránsito, como por ejemplo los peatones, los ciclistas, motociclistas, junto con sus pasajeros, también y los niños, personas de edad avanzada, etcétera. Ahí va. Y dicho de una forma menos técnica, tal vez que sacan la peor parte, ¿cierto? Exacto. O sea, la peor parte de un siniestro es aquel que sufre más, que tiene una lesión a veces permanente o finalmente fallece. Sí. Y estos usuarios que tú dices, en general, tienen mayor vulnerabilidad en los siniestros que otros usuarios, Tal ¿cierto? cual, Están sí, exacto. especificados. Perfecto, Exacto. profe. ¿Quiénes son esos usuarios? Bueno, Algo nos contás, pero vamos a Claro. analizarlos. Bueno, aquí dice que son, por ejemplo, los niños y niñas, obviamente Perfecto. son más vulnerables por razones obvias, ¿cierto? Son Impredecibles. son impredecibles, no tienen tanta conciencia de lo peligroso que puede ser el tránsito, ¿cierto? Peatones en general, ¿Ya? ¿ya? Perfecto. Particularmente personas mayores, Ajá. personas ciclistas también, sabemos Mira. que obviamente el ciclista tampoco tiene la carrocería que tenemos nosotros o las personas que conducen El algún vehículo, ¿cierto? Y los motociclistas y otras más también que vamos a nombrar un poco más adelante. Mira, cuando partiste dijiste los niños y las niñas, y uno dice ya, igual que las enfermedades, ¿cierto? Claro. Imagínate esta época cuando hay altas tasas, no sé, de resfrío, cosas por el estilo. Y luego peatones de edad avanzada. Y ahí se entiende la vulnerabilidad, porque son más impredecibles, algunos tienen mayores dificultades físicas. Pero en ciclistas y motociclistas tal vez están al medio en la edad, ¿cierto? Cuando tú puedes ser Claro. más hábil, pero también puedes ser un usuario vulnerable. Entonces, cuéntanos, profe, respecto a estos grupos, ¿qué debemos aprender del libro para el examen teórico? Cuéntanos. Bueno, comenzamos a hablar de los peatones. Ajá. Se dice que en Chile, por ejemplo, los atropellos representan aproximadamente el 15% de los siniestros. Ya, ¿Ya? perfecto. O sea, el 15% de los siniestros son atropellos. Atropellos. Sin embargo, las personas atropelladas fallecidas en estos siniestros corresponden aproximadamente al 28% del total de los fallecidos en siniestros de tránsito. O sea, si ese porcentaje supera la cantidad de atropellos, en cantidad, comparándolo con la cantidad de fallecidos, significa que en un atropello muchas veces el resultado es el peor, ¿cierto? Exactamente. Y no así en los siniestros con vehículos. Porque, como decimos en Chile, puede haber un pequeño choque, a veces hay cosas que obviamente es un mal rato, pero no con lesiones físicas en las personas, ¿cierto? Exactamente. Pero en un atropello, normalmente el resultado puede ser el peor, ¿cierto? Claro, mayormente acá en zona urbana, los siniestros mayormente son pérdidas, cuando son entre dos vehículos, son pérdidas materiales mayormente. En la mayoría, ¿cierto? En la mayoría, ¿por qué? Porque nosotros no deberíamos exceder el exceso, obviamente, o no deberíamos velocidad, exceder ¿cierto? la Los límites. velocidad permitida. Acá en zona urbana es solamente 50, entonces mayormente la gran cantidad de siniestros son en intersecciones, cruzando, Exacto. quizás cuando la gente no alcanza Ese a tipo de frenar por imprudencia. alcance, pero mayormente no son mortales estos siniestros, son más que nada pérdidas materiales. La mayoría, ¿Ya? ¿cierto? Entonces, este otro dato que dice que personas ciclistas, motociclistas, junto con sus pasajeros, Ajá. representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo. Wow. ¿Ya? O sea, son peatones, ciclistas y motociclistas. Perfecto. Esos son datos que tenemos que tener para el examen. Claro, por ejemplo, lo otro que la alta siniestralidad de estas personas usuarias, hablando de los peatones nuevamente, se relaciona con su comportamiento, ya en este caso en la zona de incertidumbre, es decir, en aquel espacio que las rodea cuando circulan por las vías.
¿Ya? ¿Qué Perfecto. quiere decir esto? Que es mucho más difícil predecir el movimiento de un peatón ¿Ya? que de un conductor, por así decirlo. Es mucho más factible, por así decirlo, que un peatón baje a la calzada inesperadamente, que cruce en un lugar que no está habilitado para cruzar, ¿cierto? Y son los más impredecibles de todos, ¿cierto? Sí. Más que los ciclistas y que los motociclistas. Claro. Porque Entonces, en los anteriores se puede calcular o estimar su trayectoria, ¿cierto? claro, claro. Los Exacto. ciclistas son muy vulnerables al viento. Al viento, claro, también, ¿cierto? Al esfuerzo físico se dice que hay que tener Mira. consideración también, porque cuando van en subida, por ejemplo, cuando van en Más subida, complejo. el ciclista obviamente puede tambalearse al realizar Exacto. un mayor esfuerzo físico. Por eso hay que tener una distancia al adelantarlos. ¿Cuánto es? Es 1.5 metros, o sea, un Un metro y medio. medio. Un metro Perfecto, y medio. profe. ¿Ya? Pasamos de Entonces, peatones a lo siguiente, personas de edad avanzada. ¿Vamos a ello? Sí, vamos. Personas Mira, de edad avanzada. dice, Veamos qué ocurre. como persona conductora debes mostrarte especialmente respetuoso ante este grupo de peatones. Considera que sus tiempos de movilidad pueden ser reducidos, además de otras dificultades que deben enfrentar, como por ejemplo el exceso de ruido en el ambiente. Ya, perfecto. Ya también pueden tener problemas o dificultades con la Pueden audición. confundir sonidos o tal vez omitir la interpretación de sonidos, ¿cierto? Dificultades para apreciar las velocidades de los vehículos. Claro. Ya. Para calcular, estimar. Tienen menor movilidad y reacciones más lentas. Ajá. En ocasiones existe dificultad para distinguir bien los colores del semáforo. También puede Ya, pasar, claro. Escasez de pasos peatonales en zonas determinadas. También es un problema para ellos, porque obviamente tienen movilidad reducida, les cuesta un poco más caminar. A veces deciden cruzar por cualquier parte y obviamente se van a demorar mucho más que una persona más joven en cruzar. Y eso está en el libro. Sí, hay y una puede parte que transformarse dice en una que- pregunta del examen, que ¿cierto? una persona creo que se demora 4 segundos más en Ya. cruzar una calle de 16 metros de lo que se va a demorar una persona más joven. Eso es un Ya. promedio, ¿cierto? Exacto. También dice que pueden tener problemas con la orientación, ya cuando no conocen bien las calles. Aquí es lo que dice, claro, aquí una persona mayor al cruzar la calle podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada o podría no estar atenta al tránsito y descender inesperadamente. Ahora, estas personas de edad avanzada como peatones son vulnerables, pero cuando conducen también son vulnerables. Claro, también pues, son considerados usuarios vulnerables. También tenemos Ya. que tener consideración con estos usuarios, o sea, no apurarlos, no tocarles la bocina, porque obviamente pueden tener también problemas al conducir. Obviamente mayormente pueden ser conductores experimentados, pero obviamente ya van perdiendo un poco las capacidades, vamos a ir perdiendo las capacidades entrando en la edad. Y a pesar de eso, de que se puedan equivocar, de que tengan capacidades más reducidas respecto a usuarios más jóvenes, ¿cierto? Conductores, etcétera, no son los que registran la mayor cantidad de siniestros, No. ni tampoco la mayor cantidad de fallecidos. No, la mayor cantidad de fallecidos coincide con las personas más jóvenes, con los... O sea, dicho en simple, en el fondo, los viejitos pueden ser más riesgosos, pero no son más peligrosos, ¿cierto? Claro. Que otros usuarios que tienen todas sus capacidades, a lo menos por la edad, ¿cierto? Claro, exactamente. Que está más asociado al consumo de alcohol, a la alta velocidad, a no respetar las señales y a no Claro. respetar al resto. Tal ¿cierto? cual. Profe, vamos Ya. ahora entonces, como hablamos de usuarios vulnerables, que son estas personas de edad avanzada, dentro y fuera del vehículo, vamos a hacer el mismo enfoque con los niños, pero no como personas conductoras, sino que los niños fuera del vehículo, ya cuando juegan, qué consideraciones debo tener al sacar el auto de la casa, al estacionarme en un supermercado, en lugares donde hay muchos niños, ya, y luego hablar de los niños dentro del vehículo. Hagamos esa conexión. Cuéntanos entonces qué pasa con los niños y niñas fuera del vehículo. Ya, mira, por lo que dice acá que muchos de los siniestros ocurren cuando las niñas y niños cruzan repentinamente en la calle corriendo. ¿Ya? Este grupo etario no suele ser consciente de las condiciones y los riesgos del tránsito, por lo que es necesario que como persona conductora tomes conocimiento de algunos de sus comportamientos y prevengas situaciones peligrosas. Y mira, se dice ahí que los niños no son conscientes y tal vez muchas personas conductoras tampoco lo son, y por eso ahora hay muchísimos tipos de señales, letreros, en barrios, en condominios, algunas son señales de tránsito que dicen precaución, niños jugando, ¿cierto? Claro. Disminuye la velocidad, zona compartida, etcétera, Exactamente. ¿cierto? Entonces acá lo que hace, lo hace énfasis y lo remarca acá es que nuestra responsabilidad que no ocurra el siniestro con un niño. Perfecto. Ya en ningún caso podemos nosotros decir o pensar Es que la el niño se responsabilidad- cruzó, por ejemplo. Claro, que la responsabilidad sea de él, ya, o que el niño no puede cruzarse, porque obviamente no podemos obviar siempre con temas de niño, porque el niño es impredecible. O sea, O buscarle, como decimos en chileno, la quinta pata al gato. Decir, no, en Exactamente. realidad son los padres de él porque el niño andaba solo en la calle. Estamos- Yo iba por mi pista y iba a Claro. 20 kilómetros por hora porque esta zona es una zona donde hay muchos niños y el niño llegó y se cruzó.
Claro, Ya, ahí o sea, tenemos que uno el estar- que tiene que exagerar esas medidas, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener consideración con los niños? Porque tienen una estatura baja, por lo cual va a Ya. ser un poco difícil verlos cuando juegan Ujú. detrás de vehículos estacionados, Por ¿cierto? Se nos ejemplo. pueden ocultar. No tienen la vista completamente desarrollada, por lo que dice aquí, que la vista no se desarrolla hasta completamente, que no se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad y que su campo visual es limitado. Obviamente ellos privilegian su visión directa más que su visión Perfecto. Periférica. periférica. Actúan de manera impulsiva, ya hacen lo que necesitan sin pensar en las consecuencias, juegan siempre, todo es juego, no considerando que el tránsito puede ser peligroso, tienen dificultad para jugar las distancias y velocidad. Igual que los de edad avanzada. Claro, exactamente. Siempre hablamos que los niños juegan por miedo, o sea, ellos Actúan. actúan por miedo o por juego. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces hay que tener consideración, no simplemente con tocarle la bocina a un niño, que quiere decir que el niño se va a correr hacia la vereda. Puede correr en cualquier dirección. Puede correr en cualquier dirección, exactamente. Por asustarse, de repente él Ajá. puede correr incluso hacia la calzada. Exacto. Y por lo que dice acá que comienzan a actuar con seguridad en el tránsito entre los 9 y 12 años de edad. Ya siempre tenemos que ser cautelosos y mantener preparado para detener el vehículo en áreas residenciales donde los niños y niños juegan en las calzadas y veredas, cuando haya niños y niñas que desciendan de un vehículo por el lado donde no deben, en las proximidades de establecimientos educacionales, cuando pases a un vehículo de transporte escolar que esté detenido y cuando te encuentres cerca de un carro o vehículo que vendan obviamente golosinas y ese tipo de cosas que sea de atracción para los niños. Perfecto. Todo esto los niños como peatones, los niños fuera del vehículo. Pero Exacto. ahora vamos a hacer el salto en el libro, aunque el libro no está en ese orden, ¿ya? El mismo contenido, pero en un orden un poco más lógico, creo yo. Vamos a analizar el tema de los niños y niñas dentro del vehículo, ¿cierto? Sabemos Claro. que los niños y las niñas dentro del vehículo, lo vimos en el tema 1, ¿ya? Su principal causa de muerte de 1 a 14 años, si no me equivoco, Claro. es Muerte los prematura. siniestros de tránsito. De los 14 Exacto. años hacia arriba hasta los 29 son la segunda causa de muerte de los siniestros, porque la primera tristemente son los suicidios. Entonces, si en este rango etario, en esta primera etapa, infancia, primera infancia, etcétera, preadolescencia, ellos son muy vulnerables dentro del vehículo, hay medidas que tomar y en Chile la legislación es súper clara. Entonces, si usted está preparando su examen teórico de conducción y tal vez no tiene niños, a lo mejor incluso tienes 17 años ya y estás recién sacando tu primera licencia, ya debes aprender esta parte del libro, ya, y tratar de conectarla con la realidad. Uno cuando no tiene hijos puede pensar en sus sobrinos, ¿cierto? Tratar de revisar esto. Incluso es bueno conversar en la familia, ya, sin enjuiciar, pero conversar y preguntar, ¿cierto? Uno puede preguntarle a su hermano, a sus tíos, cuántos años tienen tus primos y si realmente ocupan una silla o no, etcétera. Entonces vamos a aprender todo sobre eso. ¿Qué edades, profe, son importantes aprenderse acá para el examen? Ya. Bueno, acá el tema de los niños que fallecieron, obviamente, que es la primera causa, una de las principales causas en América Latina y el Caribe, dice que durante la última década fallecieron 497 niños y niñas y adolescentes menores de 12 años. Wow. ¿Ya? Y esto también es otro dato que se dice que el 45% murió en calidad de pasajero de un vehículo. ¿Ya? Entonces, claro, aquí cuando nosotros llevemos niños y niñas vamos a enfrentar ciertas exigencias y ciertas obligaciones. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que eres un ejemplo a seguir, así como tú usas el cinturón de seguridad apropiadamente, los niños y niños siempre deben viajar en un sistema de retención infantil. Perfecto. Y lo primero es que los niños no pueden ir sentados en cualquier asiento, ¿cierto? O sea, para ir adelante tienen que tener cierta edad. Primero tienen que ir todos los niños atrás, eso es lo primero. Claro. ¿Hasta qué edades, profe? El niño no puede viajar adelante hasta Ya. que cumple no puede ser, los menores de 12 años no pueden ir adelante. 12 años, Sí. mira. De los 12 años hacia arriba ellos pueden ir sentados en el asiento delantero. Como un copiloto. adulto. Claro, exactamente. Ya, entonces ahí tienen que estar atrás del vehículo, desde Sí. los 12 años hacia abajo. En el asiento trasero. ¿Y hasta qué edad tienen que estar en la famosa silla? Hasta los 9 años, hasta Hasta que los cumple 9. 9 años. De 9 Perfecto. años hacia adelante ya... En su cumpleaños de 9 se puede bajar de la silla. Exactamente. Siempre y cuando tenga Eso más te iba a de... decir, pero si cumple los 9 años, antes de cumplirlos, tiene 8 todavía, pero en realidad es un niño que, como decimos muchas veces, parece mayor, parece de 12 o es muy grande, por estatura y por peso. ¿Cuánto es la medida para que él deje la silla antes, el sistema de retención infantil? Acá dice que... Lo que dice acá que el niño tiene que ir hasta que cumple los 9 años o
si tiene una estatura menor o igual de 135 centímetros y 33 kilos de peso. Ah, perfecto. Ese Eso es es lo un que- I, son I. las dos cosas juntas. Exactamente. No es cumplir una sola condición. O sea, Exacto. dicho, es muy simple, si su hijo, su sobrino, quien sea su hija, es muy alto o alta y muy delgado, tal vez va a tener la estatura y no el peso. Sí, ¿Cierto? exacto. Perfecto. Así que eso sería sobre el sistema de retención infantil y tener en cuenta y súper claro que el incumplimiento de las normas que hablan del sistema de retención infantil se sanciona con una falta gravísima y la multa... Al conductor. Sí, y la multa es de 1.5 a 3 UTM y la suspensión de licencia entre 5 y 45 días. Y claro, es al conductor. No al papá del niño, No, ni al no. tutor legal, no, es al conductor. El Perfecto. conductor del vehículo que sea sorprendido, obviamente, viajando con un niño, sin el sistema de retención infantil o un niño menor de 12 años en el asiento delantero, a menos que se trate de un vehículo de cabina simple, que esa es una excepción, va a ser multado con una falta gravísima. ¿Y qué pasa en los taxis? Si yo no tengo vehículo, fui papá y quiero llevar a mi bebé en un taxi. El taxi no tiene, están exento en este caso de esta norma. Ya en este caso el taxista la única obligación que tiene es que el cinturón esté funcionando como corresponde. Claro, Ya, porque pero- es difícil de aplicarlo, ¿cierto? Claro, sí. Y ahí yo podría llevar, no sé, estos huevitos, estas sillas nido que van en el coche, o sea, dependería de uno. Sí, exacto. Perfecto. Lo mismo que el cinturón de seguridad. Tú sabes que, por ejemplo, los alumnos que nos estén escuchando, que van a rendir su examen práctico también, Ajá. teórico y práctico, en el práctico va a ser su obligación pedirle el cinturón examinador. al examinador, Mira. porque lo mismo acá es el conductor el responsable de que los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad. En el taxi no es así. En el- Mira, uno lo pensaría al revés, porque uno creería que si fiscalizan al taxi, tú vas en un taxi, al taxista le pasen una multa por no pedirte poner el cinturón. No. Pero es en los autos particulares. En los autos particulares. O sea, todas las personas que ahora están preparando su examen de clase B. Sí, exacto. O sea, el Su taxista en responsabilidad. este caso, la única responsabilidad que tiene es que el cinturón de seguridad Esté disponible. esté funcionando. Y funcionando. Perfecto. Revisemos otros usuarios vulnerables. Hay una categoría de usuarios vulnerables que es un poco extraña, porque la otra es peatones, personas ciclistas, motociclistas, etcétera, personas de edad avanzada, niños y niñas, pero hay otro que se llama vehículos a tracción animal. Y dice que Claro. es un usuario vulnerable. Yo creo que es porque tratan de incluir tanto al conductor o la persona conductora de este vehículo como respetar el tema del animal, ¿cierto? Claro. Por eso van las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre con estos vehículos de tracción animal, profe? Que en nuestro país hay lugares donde todavía se utilizan y donde es propio de esos lugares. Y en estas fechas nos conectamos a veces con esto porque muchos de los que vivimos en las ciudades vamos de vacaciones a lugares donde interactúan ahora vehículos motorizados con vehículos de tracción animal. Claro. ¿Cierto? ¿Qué debemos saber? Bueno, obviamente son usuarios vulnerables también o considerados usuarios vulnerables porque ya sabemos que los niños son impredecibles, los adultos mayores muchas veces pueden devolverse, son un poco impredecibles, imagínate los animales. Aún más. Obviamente, si yo tengo que tener ciertas consideraciones, intentar no pasar muy cerca de ellos cuando los sobrepaso, no tocar la bocina, no hacer uso sea, del evitar aparato señales sonoro, no encender las luminosas, luces tampoco, porque todo eso puede asustar obviamente al animal, ya sea animales de silla, acarreo Mira. de animales, de carreta, etcétera. Ya, Y entonces, eso puede provocar un siniestro y pone en riesgo al mismo animal, al conductor o la persona que esté ahí, a los ocupantes del vehículo de donde salen estas señales, cualquiera, ¿cierto? a todos los No se usuarios sabe de qué la va a vía pasar. en ese momento. Mira, Ya, así que ahí hay que tener ojo también con estos usuarios. Ya no hacer señales luminosas o acústicas y tampoco aceleraciones bruscas al pasarlo. Perfecto. Tratar de pasar lo más tranquilo posible. y adelantarlo solo si hay espacio suficiente. Exactamente, como siempre. O sea, siempre uno hay que hacer el adelantamiento con máxima precaución y siempre que estén dadas las condiciones. Perfecto, profe. Vamos a otro grupo de usuarios vulnerables. En este caso son un lugar, o sea, un grupo que ha crecido muchísimo en nuestro país. Por eso esta parte es tan importante. Son los motociclistas, ¿cierto? Claro. Obviamente este medio de transporte ha crecido mucho porque se puede deber a las ventajas que ofrece su movilidad Economía. reducida. Bueno, ya Es más accesible comprarse una moto que es un un auto vehículo también. más barato, ¿cierto? También son más económicos en el momento de benzina, son más prácticos. Para por así guardarlo, decirlo. no necesito tremendo estacionamiento, Claro. etcétera. Pero pese a sus ventajas, en este caso, la falta de carrocería produce que los siniestros sufridos por este tipo de vehículos resulten siempre, obviamente, más graves. Exacto. ¿Ya? Entonces, y fácilmente fatales. La probabilidad de muerte es mucho más alta en este tipo de vehículos que en uno cerrado y en este caso de mayor tamaño.
Ya dice que son frecuentes las colisiones que se producen en intersecciones con la participación de motociclistas. Por esta razón debes tener especial cuidado al acercarte a los cruces, ya que por las altas velocidades en el que suelen conducir estos vehículos resulta difícil percibirlos a tiempo. O sea, eso lo podemos transformar en pregunta, ¿cierto? Claro. Es decir, ¿dónde son más frecuentes las colisiones con motociclistas? En clase B estamos hablando, ¿cierto? Y la respuesta sería en cruces e En cruces e intersecciones. intersecciones. ¿Cierto? Perfecto. Claro, tenemos que tener en cuenta eso, más que la velocidad, obviamente la capacidad de aceleración que tiene la moto. Ajá. Sale mucho más rápido, quizás la podemos ver que está detenida detrás de un vehículo, no sabemos, no notamos su presencia y de repente aparecen. Por eso se hizo ahora esta zona adelantada, ¿cierto? En algunos lugares está, en algunas comunas donde está pintada una moto adelante, Claro. en cada intersección, Zona de espera adelantada. y es la zona de espera adelantada. Yo como automovilista tengo que estar un poco más atrás, Exacto. para que en el momento que llegamos todos al rojo, los motociclistas terminen de avanzar, ¿cierto? Cuando los autos están detenidos, y se puedan posicionar ahí, porque ellos salen más rápido, es más fácil. Exacto. Ayuda a que el tránsito en general sea más fluido. Así es. Perfecto, ¿Ya? profe. Entonces, eso sería más que nada con los motociclistas. Vamos Ya. ahora a otro grupo que también ha crecido mucho, que son las personas ciclistas. Ya, bueno, se entiende como persona ciclista toda aquella que utiliza un ciclo para transportarse. O sea, de inmediato, un scooter que no alcanza una alta velocidad, que no necesita una licencia para conducirlo, es considerado un Ciclista. ciclo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Patines también. Patines, mira. Una patineta es considerado ciclo. Son skateboard, longboard, patines, roller, los que sean, todas estas cosas finalmente nos convierten en personas que conducen un ciclo. Claro. Suena raro decir ciclista porque no estoy en una bicicleta, pero, Claro. pero es el mismo grupo, ¿cierto? Exacto. Y todos ellos deben transitar bajo la normativa del tránsito también. Y una pregunta, profe, ¿y todos ellos pueden transitar por las ciclovías? Sí. O sea, la ciclovía no es solo para bicicletas, No, es para los ciclos. para los ciclos, perfecto. Para que no peleen la gente que vaya en skate con el que vaya en bicicleta, ¿cierto? Claro, Que exacto. no se enojen, no le digan a alguien, no, que esto en realidad es para bicicleta, sale de acá. No, se pueden ir ahí también. Claro, y tenemos que tener en cuenta que este tipo de vehículos es cada día más habitual verlo en las calles. Más Obviamente, habitual. más gente que decide irse en bicicleta al trabajo, volver o salir, ir a comprar, ¿ya? Por lo que es fundamental aprender a convivir con los distintos tipos de ciclos, tener en cuenta que el vehículo cuenta con la infraestructura diseñada para absorber impacto de un siniestro de tránsito. En cambio, las personas ciclistas no cuentan con esta carrocería, Exactamente. siendo su cuerpo el que recibe el mayor impacto. ¿Ya? El único elemento de seguridad que tienen los ciclistas, por así decirlo, sería el casco, en este caso. Y Ya. tal vez los frenos, como seguridad activa como en el auto, ¿cierto? Claro, Para exacto. evitar algo. Si es que Claro. respetan también las Hablando señales, de, etcétera. de sistema de seguridad pasiva, Claro. por ejemplo, sería el casco, El casco. lo único. Ya que este reduce hasta 3 veces la posibilidad de sufrir lesiones en la cabeza, Mira, las cuales en este caso son las de mayor gravedad en caso de un atropello. perfecto. ¿Ya? ¿Se Ahí dice hay- atropello o se dice choque con un ciclista? Acá habla de atropello, Ya. ya, como que es un atropello. No sé si uno chocará con un ciclista o... Yo creo que es atropello más que no. Ya, perfecto. Ya, ante la presencia ciclista, obviamente tenemos que dejar este espacio de 1.5 metros o 1,5 metros por la normativa, ya que este podría desviarse o tambalear. Ello puede ocurrir con mayor probabilidad cuando existe viento fuerte o en subidas a causa del mayor esfuerzo desarrollado al pedalear. Perfecto. Se dice también que ante la proximidad de personas ciclistas en la acera, mantén atención ya que este podría no verte e incorporarse a la calzada sin previo aviso. Acá habla también del tema de los puntos ciegos. Ya el ciclista, al ser un vehículo más pequeño, se puede esconder en los puntos ciegos del vehículo como Y los ellos también pilares. tienen puntos ciegos. O sea, yo como automovilista puedo ir en el punto ciego de un ciclista, ¿cierto? Sí, también ocurre. Exacto. ¿Ya? Recordar también que el ciclista puede utilizar el paso peatonal para cruzar una intersección. ¿Ya? Ya. Ahí hay una controversia, ¿cierto? Se habla de que cuando un ciclista pasa por un paso peatonal, debiera bajarse de la bicicleta. Eso se llama desmonte Claro. del ciclo, ¿cierto? Pero ¿es así siempre o solo cuando hay peatones? Solamente cuando hay peatones. Si el paso peatonal perfecto. está, obviamente, siendo utilizado por peatones, el ciclista tiene que bajarse de la bicicleta. O sea, es contextual. Si hay peatones es para evitar colisiones con los mismos peatones. Claro, porque no hay es también... algo que a mí me influye, a mí como conductor, que el Ya. ciclista se baje o no. No ¿ya? influye en nada, A mí ya. lo que me interesa es que él
si va a pasar por el paso peatonal, que lo haga a velocidad reducida. Si es que no hay más personas no que hay sean peatones. Él tiene que hacerlo a velocidad reducida. No puede aparecer de pronto y tirarse al paso peatonal por razones obvias, porque no voy a alcanzar a verlo. Él tiene que hacerlo a velocidad reducida. Perfecto. Ojalá la velocidad más parecida a un peatón, Mira. pero no tiene la obligación de bajarse la bicicleta. Ya. En ese En ese momento, caso, cuando no hay peatones. cuando no hay peatones. Mira qué interesante. ¿Ya? Bueno, y el ciclista también puede hacer las mismas señalizaciones, obviamente para hacer maniobras. Las muy- del conductor, ¿cierto? Muy parecidas. Está la mano izquierda, parece que va a virar a la izquierda, ¿eso? Claro, mano izquierda hacia la izquierda, pero con la diferencia que para virar a la derecha él puede hacerlo con su mano diferencia del automovilista, derecha ¿cierto? de manera horizontal. Perfecto, Ya, perfecto, cosa que no perfecto. podemos hacer nosotros por razones obvias, porque no tenemos el brazo tan largo. Profe, vamos a revisar, ya hablamos de las personas ciclistas, motociclistas, vehículos de tracción animal, personas de edad avanzada, los niños, fuera y dentro del vehículo, pero nos falta algo. Tenemos que analizar algo más, que es el uso correcto del sistema de retención infantil, es decir, desde cuándo utilizarlo y también, muy importante, cómo elegirlo, porque esto se puede transformar en preguntas del examen teórico de conducción, ¿cierto? Claro. Cuéntanos, profe. Bueno, el sistema de retención infantil debería usarse desde el primer viaje del niño, ya desde el primer día, o sea, lo va a buscar Al hospital, a la clínica, y ya debe ir en un Debería sistema de retención infantil. Utilizar un sistema de retención Perfecto. infantil y, por ejemplo, los distintos característicos o aspectos al momento de elegir el sistema de retención infantil, en este caso... Ejemplo, sirve, o sea, es importante si es niño o es niña. No, eso no O sea, es- el no es género relevante. no aplica acá. No. Perfecto. Ya lo importante acá es el peso, la altura y el desarrollo, en este caso, del niño o de la niña. Ya, entonces Ya. yo con esa información tengo que ir a la tienda cuando vaya a comprar esto o buscar en internet. Es decir, claro, pesa tanto que en esa etapa, cuando un bebé es más pequeñito, uno sabe, porque tiene esta información del pediatra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el peso, la estatura, eso era importante, y la edad Y también. la edad, claro. O sea, el nivel de desarrollo más que nada del niño. O sea, porque el niño puede tener 5 años y otro niño 5 años y son totalmente distintos. Absolutamente O sea, distintos. Muchas veces hay mucha diferencia física. ¿Ya? Las características del vehículo también, hay que asegurarse que el sistema de retención infantil sea compatible, que pueda instalarse, en este caso, en nuestro vehículo. La mayoría lo son, ¿cierto? Porque la mayoría de los sistemas de retención infantil, aunque tengan varias conexiones distintas, ¿cierto? O anclajes distintos, siempre tienen la opción de pasar el cinturón de seguridad, que es la conexión más simple, Claro. ¿cierto? Esa es la del cinturón de seguridad. Pero después del cinturón de seguridad, que es la más simple, la más común, los sistemas de retención infantil o sillas más económicas, después vienen otros que son más seguros, ¿cierto? Claro. Más fáciles de instalar y seguros. ¿Cómo se llaman y cómo funcionan? Bueno, tenemos el sistema de anclaje, más fácil, obviamente, los tipos de anclaje. Tenemos el ISOFIX, ¿Ya? Y el Latch. Que son no los- todos los autos lo traen. No, claro, o sea, no saco nada yo con comprar un sistema de retención infantil quizás ISOFIX, que quizás a lo mejor es un poco más caro. La verdad es que yo no he comprado sistema de retención infantil. Sí, son más todavía. caros, yo he comprado. Ya, entonces me imagino que son más caros porque son más completos, traen otro sistema de anclaje. No, y entonces- algunos permiten incluso una comodidad para aquellos que tengan bebé, que es girar la silla en 360. Ya. Entonces, para el tema de subir al niño o a la niña, y si tienes más hijos, lo facilita muchísimo. Ahora hay versiones un poco más económicas, pero no siempre tienen esta seguridad máxima del anclaje. Y lo debe tener el auto. ¿no? Claro, o Lo sea, debe eso es tener. lo importante, saber que si yo no saco nada, a lo mejor quiero que mi hijo viaje en la mejor silla y voy a comprar esta en la más cara y resulta que quizás No mi se puede vehículo conectar a mi auto, en el fondo. no tiene este sistema, no tiene Exacto. este sistema de anclaje, al final va a ser una compra, voy a pagar de más por algo que ni siquiera me va a servir. Exactamente. Entonces eso es importante también y que las características del grupo de pasajeros que realizarán el viaje. Claro, si tengo un City Car y normalmente, no sé, pues tengo un hijo más grande, ¿cierto? Y va, no sé, mi mamá, o la mamá del bebé, mi señora, como ustedes quieran, con el bebé, además esta otra persona, voy en un City Car, tal vez suegra, mi no puedo, claro, por ejemplo, no puedo comprar lo mismo. Aparte del enganche, la silla más grande, Claro. que de ancho hay algunas que miden 60 hasta 70 o más centímetros de ancho. Y hay algunas que miden 40, 45. Esto no es para la prueba ya. Entonces, no puedo comprar la más ancha, Claro. porque a veces, no todos, pero muchos de los City Cars están diseñados para 2 personas en el asiento trasero. Y nada más, Claro. de hecho traen 2 cinturones y se acabó. Claro, y al ¿cierto? momento de instalar el sistema de retención infantil que no interfiera, por ejemplo, los cinturones de los otros pasajeros. Ya que, Exacto. que no se puedan conectar, por ejemplo, el cinturón del otro pasajero. Eso es importante igual. Mira, lo que Porque- yo más he visto, así, ejemplos de familias, es el niño o niña que es más grande,
que ya no va en el sistema de retención infantil, va muy incómodo o incómoda por su hermano o hermana más pequeñito que les compra una silla gigante. Claro. Y van realmente incómodos, lo cual tampoco es seguro. Sí, pues, obvio. Y que este sistema de retención infantil cumpla con normas reconocidas. Ya debes asegurarte que el sistema de retención infantil en este caso sea certificado de acuerdo a la normativa vigente y con las normas internacionales ya acreditado en Chile. ¿Cómo sé yo que mi sistema de retención infantil cumple con estas normas? Tengo que revisar que tenga, en este caso, la etiqueta que marca esta certificación. Ya que es una etiqueta amarilla, Claro, etcétera, es una etcétera. etiqueta ¿ya? amarilla de 9.5 centímetros de alto por 7.5 de ancho. Que es algo bien técnico que en general tal vez no tengo que andar con una wincha para medirlo si compro una silla, Sí. pero si compro en un comercio reconocido, establecido, una marca conocida, va a ser más fácil, ¿cierto? Claro. Pero llevémoslo a la realidad y al posible cuestionamiento en el examen. O sea, la pregunta que puede aparecer en el examen teórico. Si yo voy conduciendo y me fiscaliza Carabineros de Chile y llevo un sistema de retención infantil y este sistema no está autorizado en el país, no tiene esta famosa etiqueta amarilla, ¿qué ocurre? ¿Me multan? ¿Me llevan preso? ¿Qué pasa? La verdad que el carabinero al momento de fiscalizarnos a nosotros no va a fiscalizar, No va a ver en este eso, caso no ¿cierto? va a revisar que si la silla es o no certificada. Y aunque ¿ya? lo viera, ¿es una No. falta? ¿Es un delito? No lo es. En este caso, las autoridades correspondientes tendrían que fiscalizar a las comercializadoras que venden ese tipo de sistema de retención infantil y en este caso somos nosotros los encargados, tenemos la responsabilidad De comprar algo acreditado. algo que esté acreditado, que sabemos que nos va a servir, porque en el momento de sufrir un siniestro va a proteger de verdad a los ocupantes. Perfecto. Ya. Profe, entonces en resumen, hay algunos usuarios de las vías que tienen mayores probabilidades de salir peor de un siniestro, ¿cierto? Con más daño, como peatones de edad avanzada, niños y niñas, ciclistas, motociclistas y también los vehículos de tracción animal, ¿cierto? Claro. Entonces, con todos esos grupos, como conductores, tenemos que tener mayor precaución. Exacto. Tomar las medidas necesarias y evitar, por supuesto, dañar a otro o dañarnos uno mismo. Así que, profe, te damos las gracias y nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias.